La palabra transexual, la Real Academia la define como dicho de una persona que se siente de otro sexo y adopta sus atuendos y comportamientos, o que mediante un tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. El vocablo transexual se manifiesta por una identificación intensa y persistente con el otro sexo, con un sentimiento inadecuado en el cual se identifica con el sexo opuesto o su sexo biológico. Eso pasa cuando se anhela un cuerpo acorde con su personalidad y vivir y ser aceptado como una persona del sexo al que siente que pertenece. Además siente un deseo permanente de vestir y vivir y quieren ser tratados como miembros de otro sexo. Dicho esto, a través de la historia, el fenómeno de la transexualidad está reflejado en todas las culturas y a lo largo de los tiempos. Existen infinidad de documentos o relatos míticos o históricos o alusiones de todo tipo que hacen referencia y sugieren la existencia de transexuales en la historia de la humanidad. En unas sociedades se les ha idolatrado, en otras, en cambio, se les ha marginado y rechazado. En la cultura grecorromana encontramos, por ejemplo, la escultura de Ovidio expuesta en el Museo del Louvre de París. La diosa Castalia, por otro lado, en la mitología griega, era comprensiva y accedía a los deseos de las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos. En la Roma antigua existían unas personas nacidas con cuerpo de varón que decidían su género y autocastraban sus genitales masculinos. Eran las sacerdotisas Galae. El filósofo judío Filio de Alejandría describió ciudadanos romanos varones que invertían grandes sumas de dinero para cambiar su naturaleza masculina en femenina. Ovidio, poeta de la antigua Roma, contempla todos los cambios de cuerpos posibles en su poema Las Metamorfosis, sugiriendo de forma bastante clara el deseo de algunas personas de su época de cambiar de sexo. Ya en la Edad Media tenemos incluso referencias de transexualidad dentro de la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, a Santa Wilfrida, cuya leyenda dice que pidió a Dios el poder de convertirse en hombre y le fue concedido. Asimismo, San Onofre pidió a Dios que hiciera varón y su cuerpo se masculinizó. Del Papa Juan VIII, sucesor de León IV, siempre han corrido rumores de que biológicamente había nacido mujer, aunque se hizo pasar toda su vida por varón, historia que fue censurada varias veces por la Inquisición. También podemos mencionar casos bastante evidentes, como el de Juana de Arco, que fue ejecutada por la Inquisición, además de por brujería, por llevar constantemente ropas de hombre y comportarse como varón en todo momento. Tampoco desaparece el rastro de los transexuales en la historia, cuando pasaron a ser considerados como desviados, ni cuando fueron convertidos en delincuentes, ni cuando fueron descritos como enfermos mentales. A lo largo de los siglos, ha habido transexuales en todos los países del planeta, por lo tanto la transexualidad en ningún caso puede tratarse ni de una cuestión cultural ni de una moda. Todos ellos han luchado por su identidad, ni más ni menos, lo que haría la población general si naciera en el género que no siente como suyo. A través de la historia, miles de personajes de todos los tiempos y todos los ámbitos sociales han nacido transexuales. Entre ellos se encuentran médicos, filósofos, abogados, telefonistas, peluqueros, mecánicos, militares, artistas, empresarios, científicos, farmacéuticos, profesores, políticos, fotógrafos, fontaneros, deportistas y solo por mencionar algunos. El proceso de cambio. Quienes padecen el llamado trastorno de identidad de género son conscientes de la disociación entre su cuerpo y sus sentimientos desde la infancia. Desde entonces se suceden los problemas de adaptación, la sensación de rechazo y sobre todo acumulan grandes dosis de sufrimiento. Todo ello puede llegar a su fin cuando consiguen aunar cuerpo y alma, su aspecto físico con su verdadera identidad sexual, lo que consiguen en la instancia gracias a las intervenciones de cambio de sexo. Antes de llegar a dar este gran paso, sin embargo, es preciso pasar por un largo proceso en el que se debe de acudir a profesionales, ya que la automedicación con esteroides sexuales incrementa el riesgo de efectos adversos. Para llegar a la cirugía hay que seguir un protocolo establecido.
un proceso que suele durar 2 años, pues el autodiagnóstico y el deseo para una reasignación de sexo no pueden tomarse como verdaderos indicadores de transexualidad, y teniendo en cuenta que las terapias hormonales y las intervenciones quirúrgicas suelen ser irreversibles, es necesario realizar un cuidadoso diagnóstico. En primer lugar, se desarrolla un proceso de valoración en el que la función del psiquiatra es fundamental. Tras la consulta psiquiátrica entra en juego el endocrinólogo, responsable de producir los cambios de atributos sexuales en los pacientes mediante la hormonación. La prescripción de hormonas capaces de inhibir el vello en los hombres o incrementar el tamaño de sus mamas. La psicoterapia acompaña todo el proceso para ayudar a la persona transexual a ir asumiendo su nuevo rol y su nueva identidad sexual, una realidad que supone una liberación para ellos. Por último, se realiza la intervención quirúrgica de cambio de sexo, al que opta cerca de un 50% de transexuales según su estima. Situación legislativa. Desde que la pionera Suecia decidió en 1972 legislar sobre transexualidad en su ley, bajo la rúbrica la determinación del sexo en casos establecidos, son pocos los países que han decidido seguir su ejemplo. Pocos los que han decidido dar algún tipo de solución legal a las distintas cuestiones jurídicas que plantea el novedoso derecho a la identidad sexual. Los países que han legislado son Alemania en 1980, Italia en 1982, Holanda en 1985, Turquía en 1988. En Estados Unidos la situación es dispar, según el estado al que nos refiramos. Algunos son Illinois en 1961, Arizona en 1967, Luisiana en 1968, por mencionar solo algunos estados. Contexto internacional. En algunas sociedades la homosexualidad está prácticamente generalizada. Sin embargo, en muchos otros países el hecho de ser homosexual o de practicar la homosexualidad puede ocasionar la pérdida de trabajo, la discriminación en el alquiler de una vivienda, el rechazo social, la cárcel o incluso la muerte. Durante los últimos años, los grupos a favor de los derechos de los transgéneros han luchado para conseguir una mayor aceptación de la homosexualidad por parte de la opinión pública y por la modificación, supresión o creación de leyes que defiendan sus derechos. Pero estos niveles de aceptación han disminuido debido a la reacción pública que ocasionó la propagación del SIDA, que afectó en mayor proporción al colectivo homosexual masculino. Este hecho condujo al rechazo social y al aumento de los prejuicios en contra de la homosexualidad. Aunque en algunos países se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, estas parejas no tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales, casadas o de hecho en cuanto a herencia o custodia de los hijos. En caso de haber un divorcio, porque una de las partes descubre que en realidad es homosexual, hay jueces que se oponen a conceder la custodia de los hijos a cualquiera de los padres por su opción sexual. Asimismo, determinados organismos de servicios sociales se oponen también a permitirles adoptar niños o acogerlos para su crianza, pero también existe la contradicción de que las parejas de lesbianas no tienen legalmente prohibido tener hijos por inseminación artificial. La discriminación se ha hecho patente en el terreno laboral y los homosexuales tienen posibilidades muy limitadas de obtener indemnizaciones legales. En muchos países incluso se les impide pertenecer a las Fuerzas Armadas. Contexto nacional. En México, en el derecho constitucional se establecen derechos y obligaciones para el género masculino y para el femenino, pero no así para casos especiales como lo son los transgéneros. Hasta apenas hace unos años, en agosto de 2008, se anunció en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las reformas a las leyes que permitirían a personas que tuvieran un fallo a favor en juicio civil la obtención de una nueva acta de nacimiento por reasignación sexogenérica. Diferentes actores sociales participaron en la gestión y posterior consecución de esas reformas civiles, como por ejemplo médicos, sexólogos, abogados, diputados, líderes partidistas, activistas y colectivos transgéneros.
Es importante señalar que cada uno de estos actores materializaba lugares discursivos diferenciados en el campo social y que a partir del diálogo, negociaciones, enfrentamientos, distanciamientos, exclusiones y tiempos políticos se produjo un texto que en su arreglo y en su sintaxis reacomodó esos cruces y desencuentros de las relaciones de poder que implicaron. Después de la resolución a favor, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se implementaron programas de atención pública para la población transgénero, como el Centro de Atención para las Personas Transgénero y la Clínica de Especialidades de la Condesa, espacio que ofrece atención psicológica y tratamiento hormonal de forma gratuita, aunque no expedía las evaluaciones clínicas requeridas para el juicio por resignación. Quienes habilitaron como potenciales peritos para emitir dichas evaluaciones fueron especialistas pertenecientes a instituciones sexológicas de atención privada. La institucionalización del proceso de resignación para la concordancia sexogenérica es, pues, materialización de una voluntad colectiva que articuló a. Trayectorias de vida grupales afines, b. La presencia e intervención de disciplinas que han estado históricamente vinculadas con las subjetividades en cuestión, y c. Un momento político oportuno sostenido en los discursos de democracia y pluralidad pensados como deseables para la nación. Según las reglamentaciones de ley establecidas, el proceso de resignación para la concordancia sexogenérica se define como un proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que pueden incluir parcial o totalmente entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que hayan requerido en su proceso y que tendrán como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer según corresponda. La eliminación del juicio. En noviembre del año 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó con 42 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones el dictamen sobre el reconocimiento a la identidad de género, con lo que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos civiles y de procedimientos civiles de la Ciudad de México. La iniciativa con la que se simplificó el cambio de identidad fue elaborada por la coalición T47, formada por más de 50 organizaciones a favor de los derechos de las personas transexuales en todo el país. Este fallo elimina el juicio por el que tienen que pasar las personas que deciden cambiar su identidad de género en la Ciudad de México, sustituyéndolo por un simple y sencillo trámite administrativo ante el registro civil. Cabe destacar que hasta ese año la ley exigía trámites legales, sexológicos y un juicio ante un juez de lo familiar para definir si una persona transexual podía cambiar de género, lo que representaba un gran costo y el menoscabo de los derechos humanos. Sin embargo, con esta reforma, esto se vuelve un trámite administrativo ante un juez del registro civil. El 6 de febrero del año 2015 fueron publicados los cambios en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por las que se elimina este juicio como requisito para cambiar de identidad de género. A partir de marzo de 2015, las personas que quieren cambiar el sexo en su acta de nacimiento solo deben de llenar en el registro civil una solicitud, presentar original y copia de su identificación oficial, comprobante de domicilio y copia certificada de su acta primigenia. La Gaceta Oficial del DF establece además que la identidad de género es la convicción personal e interna tal y como cada persona se percibe a sí misma, sin corresponder necesariamente al sexo asignado en el acta primigenia. De esta manera se eliminan los trámites engorrosos, así como el pago de peritajes particulares que se requerían, así como se elimina el requisito de contar con una cirugía de resignación sexogenérica. A partir de marzo del 2015, también los interesados en obtener una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género deberán acudir a un juzgado central y presentar 1. Solicitud debidamente requisitada. 2. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente. 3. Original y copia de identificación oficial. 4. Comprobante de domicilio. Y 5. Los solicitantes deberán de ser mexicanos y contar con la mayoría de edad.
La mañana pintaba para ser un evento histórico, ya que 50 mujeres transexuales iniciaron el registro para realizar el trámite de cambio de acta de nacimiento que contará con su nueva identidad que vaya de acuerdo a su apariencia física. Antes del mediodía arribaron mujeres y hombres quienes con los documentos requeridos en mano hicieron fila para ser atendidas y a la vez otorgarles más información en torno a esta disposición aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 13 de noviembre del 2014. Antes de que ingresaran en grupos de 5 a esa dependencia gubernamental, Diana Sánchez Barrios, la principal propulsora de esta iniciativa, comentó: somos un gran ejemplo mundial. Esto ha rebasado lo nacional. Muchos países están interesados en que les hagamos llegar la documentación de cómo se fue construyendo esta iniciativa y cómo fue aprobada, cuál es el beneficio que da, y en eso estamos trabajando desde Prodiana AC. Sánchez Barrios, presidenta de Prodiana AC, dijo que con esto se demuestra que la Ciudad de México es de vanguardia y reconoció la disposición del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para aprobar dicha reforma. También queremos dar el reconocimiento a nuestro jefe de gobierno, que él fue uno de los impulsores de este También informó que en la próxima semana se presentarán en el registro civil al menos 400 mujeres transexuales que buscarán cambiar su identidad de género. Hoy empieza un nuevo camino, una nueva ruta marcada, un tema de salud que es de suma importancia, un tema de salud transversal para nuestra población, que tengamos y seamos atendidas en los centros de salud que nos corresponden. Ahora es una gran lucha que vamos a seguir, pero te dio lo más importante, el tener una certeza política, que de ahí parte todo lo demás. Algo muy sencillo, como lo vengo comentando, ya una mujer madre soltera transgénero, una mujer adulta mayor transgénero va a poder entrar a los programas sociales del Distrito Federal, ¿verdad? Que es importante que sean tomadas en cuenta. Y bueno, de ahí parte todo lo demás, vivienda, trabajo. En un acto simbólico, donde un niño de 3 años le entregó un ramo de flores como un detalle y reconocimiento por la lucha que ha realizado para beneficio de la comunidad transexual y transgénero, Sánchez Barrios acotó que el próximo paso a buscar es que en todos los estados de la República Mexicana se obtenga este derecho que les facilitará obtener otros documentos como la credencial del INE, pasaporte, entre otros. Por último, lamentó que su partido, el PRD, no esté preparado para que una mujer transexual gobierne una delegación o que tenga un cargo de gobierno. Aquellos que se fueron hablando mal del partido y que regresan y que los premian por una candidatura, es vergonzoso en la forma que se está compitiendo el partido. Y eso no me lo voy a callar ni jamás me van a cerrar la boca. Es vergonzoso. Pena les debería de dar actuar de la manera en como están actuando. Desde la Ciudad de México, Ailet Sánchez. Bueno, para estas personas el darles esta oportunidad para que puedan hacer muchos trámites legales y que se les sean reconocidos muchos derechos, pues sí tiene una gran trascendencia, porque pues si podemos pensar que desde hace unos años para acá, pues sí les costaba mucho hacer tantos trámites, tanto registrar como el matrimonio, el matrimonio que llegaran a hacer estas personas, como también cualquier otro tipo de actos jurídicos. Sí les ayuda bastante, estoy de acuerdo y apoyo realmente que se les dé esa oportunidad a las personas que a lo mejor no están de acuerdo consigo mismas y tienen que hacer este tipo de cambios para poder sentirse mejor, porque esa es una de las finalidades en muchos aspectos, de que sea la felicidad o el fin común sea la felicidad del ser humano. Y bueno, psicológicamente lo que yo pienso respecto de este tema es que a lo mejor sí existirá, como muchas personas creen que existen ciertos trastornos, porque a lo mejor el desarrollo que tuvieron en su infancia no fue como el adecuado y en cierta forma hicieron que no se sintieran cómodos con lo que son o con lo que inicialmente fueron. Entonces, pues yo pienso que sí es más que estudiar de por qué hacen esto, mejor estudiar o enfocarse en qué los puede beneficiar a ellos como individuos y a la sociedad. Que este tema se basa mucho
conforme a los derechos humanos o se apoya en ellos, debido a que los tiempos van cambiando y se van adaptando a esta sociedad, a este entorno. ¿A qué me refiero? No se había notado, no se le había dado esta situación favorable a un grupo de personas, a una tendencia. Me refiero a que en el aspecto biológico hay personas que tienen hormonas de más, hormonas de menos, y que biológicamente no se encuentran al 100, por así decirlo. Sin embargo, hoy se está dando la oportunidad, se están abriendo puertas, me refiero tanto en materia legislativa, para facilitar trámites en cuanto al cambio de género. Y por otra parte, en el aspecto social, también se están entendiendo más, se está entendiendo más a esas personas, se les está dando más la oportunidad de convivir, de que sean aceptadas. Y por último, te digo, en este caso todos somos personas, todos merecemos respeto, y qué bien por ellos que se les está dando esta oportunidad. Para que una persona sea transgénero. Una de esas es los problemas hormonales que suscitan desde que nacen, como también los problemas sociales. En el caso de los hormonales, alguna falta de sustancias en el cerebro, o también puede ser el aumento o falta de alguna de las hormonas sexuales. En el caso de los problemas sociales, encontramos cómo influyen las familias, influyen los amigos, influyen todo este tipo de tendencias. Hoy en día vemos que también estas personas están con la posibilidad de poder adoptar, aparte de los trámites ya son más sencillos para poder hacer este cambio de sexo, lo que considero que es muy importante y muy benéfico para estas personas, ya que pueden tener una calidad de vida mayor a la que tenían antes sin tener problemas psicológicos. En el caso de lo que comentaba de la adopción, encontramos a varios niños que se encuentran en escasos recursos o con bajas o con falta de necesidades, que estas personas le pueden brindar un hogar, a lo que yo considero que está muy bien. Ok, yo soy Carolina Ignacio, trabajo aquí en la FES Aragón como psicóloga, doy asesoría psicológica, soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, voy a hablar como muy en lo que yo he experimentado como psicóloga. Recuerdo que mis maestras de sexualidad de la facultad, no hay una materia especial, y hablábamos, siempre nos comentaban, y las lecturas estuve alrededor, de que en el ser humano existen todas las posibilidades respecto a la sexualidad, ¿no? Respecto a su orientación, respecto a su rol de género, su identidad de género, y que todas pueden mezclarse, que no hay algo esperado, ¿no? Que si tú eres niña tienes que ser, vestirte así, o identificarte así, o tener este rol, ¿no? Entonces que todas las posibilidades eran todas las opciones eran posibles. Entonces en ese sentido, desde la psicología todo es aceptado, todas las variantes de la sexualidad son aceptadas. Digamos que el meollo viene, o la discusión viene, en que no se sabe cuál es el origen, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Algunos pensaban que el cerebro de un hombre que se parecía más al de una mujer, entonces probablemente era homosexual, ¿no? No hay nada científico que diga por esto. Entonces me parece que de ahí es de donde viene que muchos se agarran de que no es normal, ¿no? O muchos se agarran de que en la naturaleza solo hay dualidades, hombre, mujer, masculino, macho, hembra. Sin embargo, pues ya posturas más avanzadas, más modernas, pues se entiende que el humano es mucho más, porque se ha desarrollado demasiado, ¿no? Su pensamiento, entonces todas las posibilidades entran. Eso desde un punto de vista psicológico. Pues como tal, o sea, digo, si a mí me llega un chica, y esa es la temática, pues lo abordo como, de entrada, como cualquier persona. O sea, aquí si llega un chico gay, una chica gay, su problemática de entrada no difiere en nada a la de otro ser humano.
¿no? Si su problema es con su pareja o así, no difiere en nada a los problemas que tendría cualquier otro chico heterosexual. Bueno, no, en este caso no, porque digo, puede haber todas las posibilidades, ¿no? O sea, solamente es como el decir yo cambio de sexo, pero eso no necesariamente implica que me gusta el mismo sexo, ¿no? O sea, ahí por lo que entran todas, y ahí más bien es como con cada persona, ¿no? Lo que esté viviendo, lo que esté sintiendo, lo que esté pensando. Yo creo que sí, pero en ciertos sectores. O sea, por ejemplo, universitarios, y no todos, ¿no? Ciertos profesores y ciertas personas, ¿no? que sí han trabajado o que han estado más abiertas a todo tipo de información. Creo que sí, pero no te sabré decir qué tanto, ¿no? Yo creo que alguien que pues, lo sabes, quien lo vive en carne propia, qué tanto se ha avanzado, ¿no? Yo pienso que sí, y de hecho, bueno, aquí veo una pregunta. Sí. Hay un canal de la Ciudad de México, ¿no? Capital 21. Ajá, y el otro día me tocó ver que tienen un programa de esto y yo no sabía. Sí, yo no la tele. Llegué, alguien está viendo la tele y vi que existe el programa. Y yo no imagino eso hace 20 años, ¿no? Lo venía hace 10, pues, ¿no? Entonces creo que eso es un avance. No sé quién patrocina, quién hace ese programa, pero a mí me pareció una muy buena opción que existiera. Pues es complicado porque es que yo creo que hay dos retos, ¿no? De entrada la aceptación de sí mismo, pues yo creo que ahí empieza el primer conflicto, ¿no? Pero ese está coludido, ¿no? con que la sociedad no acepta eso. Entonces son dos en uno, por así decirlo, ¿no? Y creo que es como una lucha de sectores, ¿no? Como todos los cambios sociales, todas las luchas sociales es igual, a mí me parece, ¿no? Así como la lucha de la equidad de género, de la no violencia, como el día de hoy, ¿no? Hacia las mujeres, me parece que también es una lucha, o sea que también esta gente tiene que ganarse sus espacios, ¿no? O sea, creo que y por eso siempre son minorías, ¿no? O sea, aunque mujeres somos muchas, las que realmente luchan siempre han sido pocas, ¿no? Igual todas las variantes sexuales tienen que... Es una lucha, pienso que es eso, que se tiene que ganar. En el caso, por ejemplo, de ser homosexual, o sea, ahí lo entiendo yo como claramente una condición, ¿no? Y lo otro, la verdad, no, yo tampoco termino de entender, ¿no? O sea, todas las demás variantes, yo diría, o sea, yo pienso, me animo como a pensar que es una condición. Si hay otras variables, otras circunstancias que llevan también, y que si fuera eso me parece totalmente válido, porque el humano tiene esa capacidad, ¿no? Pero yo me agradaría pensar que es una condición, ¿no? Que no es algo como que se deba de cuestionar solo porque no es algo que se está establecido. Sí, no, de hecho la psicología no ve nada de esto como una patología. No. Las investigaciones son desde los 60, 70 y yo nunca me topé con eso que hablara, o sea, no, se trata como simplemente muchas manifestaciones de la sexualidad. Hoy he venido a decirte que me he dado cuenta de que mi cuerpo no me pertenece. ¿Alguna vez te has quedado encerrado en un ascensor, sintiendo la sensación de que no podías salir de ahí, que gritabas y nadie te escuchaba, solo pensabas que se acabaría el oxígeno? Pues a mí me pasa algo parecido. Llevo tiempo encerrándome en mi cuerpo, en un envoltorio biológico, pero que es una simple apariencia. Mi género no encaja con mi sexo, y mi cuerpo no es exactamente el que me gustaría tener. Quizá ahora os estéis preguntando, pero si yo nunca lo noté, pero si te gustaba jugar a las muñecas, si has llevado escotes, ¿cómo vas a sentirte hombre si te han gustado los hombres? Espera, eso no es posible. Seguro que en alguna etapa de tu vida quizá te hayas dejado influenciar por alguien. A esta edad es muy fácil que os dejéis influenciar los adolescentes. Seguro que es una tontería de verdad.
Además, ¿cómo ibas a operarte? Eso no se puede. Tengo miedo. ¿Y la sociedad? ¿Cómo te mirará la sociedad? Seguro que nunca encontrarás trabajo. ¿Quién saldría con un transexual? Además, las hormonas no deben ser buenas para la salud. Tienes muchos pájaros en la cabeza. Dedícate a estudiar y a ser una buena mujer. Y olvídate de todas esas tonterías que te ha metido internet en la cabeza. Seguro que te pasas la vida viendo vídeos de esos gays y lesbianas. Debes alejarte de todo eso y centrarte más en ti. Pero, ¿sabes? Un transexual no tiene nada que ver con la orientación sexual de una persona. Hay transexuales gays, transexuales lesbianas, transexuales heterosexuales, transexuales bisexuales, transexuales asexuales, en fin, una cantidad de orientaciones que no tienen nada que ver con tu sexo ni con tu género. Claro, quizá en alguna etapa de mi vida ya jugaba a las muñecas, pero ¿qué tiene que ver eso para que no pueda sentirme chico? Lo de que solamente las niñas juegan a las muñecas es algo que simplemente nos ha inculcado la sociedad. Pero hay niños que visten de rosa y juegan a las muñecas y no por ello dejan de ser niños. Al igual que hay niñas que juegan al fútbol y les encantan las peleas y el color azul y no por ello dejan de ser niños. No creo que me haya dejado de influenciar por nadie. Simplemente he visto la cantidad de diversidad que hay en el mundo y al conocerla me he sentido identificada en una parte de esa diversidad. Quizás si no lo hubiera conocido no habría sido capaz de dar este paso. Las operaciones. La medicina está muy avanzada y cada vez avanza más. Además, lucharé por lo que soy y no por lo que dicen que he de ser. Pero no tengo que someterme a una operación para ser un hombre. La sociedad no manda. La sociedad vive su vida individualmente. En mi currículum no va a poner que soy transexual. Nadie tiene por qué enterarse. Y si se enteran tampoco pasa nada. No estoy haciendo daño a nadie. Obviamente nunca trabajaría en un sitio donde no me sintiera cómodo. Pero es que eso no pasa solo con transexuales. Si veo vídeos es porque es uno de los pocos apoyos que tengo. Espero que me entiendas, porque yo día a día lo paso mal pensando, no en los problemas que me puede traer la sociedad, no en los problemas a la hora de encontrar pareja, pero sí pienso en mi familia, que es al fin y al cabo quien vive conmigo día a día. Sé que necesitaréis tiempo para asimilarlo, pero quiero dejar muy claro que nunca dejaré de ser quien soy, y que porque mi cuerpo vaya a cambiar, no va a cambiar mi forma de ser.